Es el 10 de diciembre de 1983. Después de 7 años de la más sangrienta dictadura militar y con el triste saldo de miles de argentinos desaparecidos, Raúl Ricardo Alfonsín asume la presidencia de la nación. El mandatario electo decide saludar al pueblo desde el Cabildo y no desde la Casa Rosada. Muy frescas están aún las imágenes del general Galtieri en las que saluda a la multitud desde los balcones de la Casa Rosada, y es necesario marcar claras diferencias con ese pasado inmediato. Alfonsín llega al gobierno y se propone una enorme tarea: refundar el país, consolidar la democracia y superar las viejas antinomias argentinas. Una sociedad herida pero esperanzada lo acompaña. El 12 de marzo de 1927, en la localidad de Chascomús, provincia de Buenos Aires, nació Raúl Ricardo Alfonsín. Sus padres fueron Serafín Raúl Alfonsín y Ana María Foulques. El joven Raúl cursó los estudios secundarios en el Liceo Militar General San Martín. Interesado en la carrera de abogacía, se trasladó a la ciudad de La Plata. Allí ingresó en la universidad, donde dio sus primeros pasos en la militancia política. El joven Alfonsín formó parte del llamado Movimiento de Intransigencia y Renovación, una línea interna del radicalismo que en su provincia conducía Ricardo Balbín. Hacia fines de la década del 40, Juan Domingo Perón conducía los destinos del país. La Unión Cívica Radical era la principal fuerza opositora, y entre sus miembros existían dos posiciones diferenciadas: un grupo que justificaba cualquier medio con tal de desplazar a Perón del poder, y otro que sostenía la oposición a este líder, pero dentro del marco de la legalidad. Alfonsín pertenecía a este último. En febrero de 1949 se casó con María Lorenza Barreneche, con quien tendría 6 hijos. En 1950 finalizó la carrera de abogacía. Instalado en Chascomús junto a su familia, Alfonsín se dedicó a ejercer su profesión. Por esos años participó en el nacimiento del diario El Imparcial, del cual fue un asiduo colaborador. Los bombardeos sobre la Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955 determinaron una nueva escalada en el enfrentamiento entre el peronismo y la oposición. En este contexto, muchos militantes radicales participaron activamente como integrantes de los comandos civiles que daban apoyo a los intentos golpistas de los militares antiperonistas. En Chascomús, Alfonsín, que un año antes había sido elegido concejal de su ciudad, fue acusado de conspiración y encarcelado durante un corto tiempo. Con el derrocamiento de Perón, se iniciaron largos años de proscripción para el peronismo y de exilio para su líder. Esta nueva situación política provocó dentro del radicalismo la fractura del partido. El sector más proclive a la negociación con el peronismo y su líder se aglutinó en la Unión Cívica Radical Intransigente, conducida por Arturo Frondizi. Aquellos que negaban a Perón como legítimo representante de la voluntad de las mayorías formaron la Unión Cívica Radical del Pueblo, bajo el liderazgo de Ricardo Balbín. Alfonsín pertenecía a esta facción. El 23 de febrero de 1958, Arturo Frondizi fue elegido presidente con el voto de muchos peronistas. Ese año, la carrera política de Alfonsín alcanzó un punto importante cuando fue elegido diputado para la legislatura bonaerense por la Unión Cívica Radical del Pueblo. Desde ese lugar se mostró como un férreo opositor al gobierno frondicista. En 1962, Frondizi fue derrocado por un golpe militar. Al año siguiente, Arturo Humberto Illia triunfó en las elecciones. En estos mismos comicios,
Alfonsín fue elegido diputado nacional y luego nombrado vicepresidente del bloque radical. Más tarde, en 1965, fue nombrado presidente del Comité Radical en la provincia de Buenos Aires y al año siguiente lanzó su precandidatura para gobernador por el mismo distrito. Pero los anhelos de Alfonsín se vieron frustrados por un nuevo golpe militar. El 28 de junio de 1966, el militar Juan Carlos Onganía depuso al presidente Arturo Illia y prohibió cualquier actividad política. Pero Alfonsín desafió la orden y en noviembre de 1966 reabrió el Comité Radical de la provincia de Buenos Aires y desde allí condenó de manera tajante la dictadura de Onganía. A partir de ahí, en torno a su figura, se aglutinaron radicales interesados en plantear una opción democrática al peronismo, al cual acusaban de ejercer prácticas demagógicas. También consideraban que los militares arrogaban la tutela del sistema político. Pero las consecuencias no se hicieron esperar. Alfonsín fue detenido por las fuerzas de seguridad. El llamado Cordobazo de 1969 abrió una intensa serie de movilizaciones populares que debilitaron el poder de Onganía. Finalmente, en 1970, fue reemplazado por el general Roberto Levingston. Dentro de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín se consolidó como opositor a Balbín y fundó un movimiento donde reunía a la llamada generación intermedia del partido. En este grupo se destacaban Hipólito Solari Irigoyen, Conrado Storani, Juan Carlos Pugliese y Jorge Roulet. En 1972 se anunciaron las próximas elecciones presidenciales para el 11 de marzo de 1973. Alfonsín lanzó su precandidatura presidencial, pero fue derrotado en las internas por Balbín. A pesar del fracaso en la interna, posteriormente pudo obtener una banca como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. El 23 de septiembre de 1973, Juan Domingo Perón, que había regresado de un largo exilio, ganó las elecciones presidenciales. Sin embargo, su mandato fue breve. El 1 de julio de 1974, el líder del justicialismo falleció. Mientras el poder político del gobierno se evaporaba y avanzaban los preparativos de un golpe militar, el radicalismo no podía articular un plan político alternativo. Finalmente, el 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado puso fin a la democracia. Durante el proceso, y mientras miles eran desaparecidos mediante el terrorismo de Estado, la dirigencia balbinista de la UCR mantuvo silencio, a pesar de las gravísimas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos que cada vez eran más numerosas. Por el contrario, Alfonsín, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, denunciaba los crímenes del gobierno militar. Hacia 1981, la Junta Militar que controlaba el país desde 1976 sufría una fuerte crisis interna. Para impulsar el llamado a elecciones, varios partidos políticos se unieron en la llamada multipartidaria. Esta coalición le exigió al nuevo presidente una urgente salida del conflicto por la vía electoral, pero la propuesta fue rotundamente rechazada. Mientras los miembros de la multipartidaria continuaban su lucha, el radicalismo recibió una lamentable noticia. Tengo que informarles que hace instantes ha fallecido el doctor Ricardo Balbín. Este hecho marcó el fin de una etapa para el partido y también para Alfonsín, quien se encontró ante la posibilidad de convertirse en su nuevo referente. El 2 de abril de 1982 comenzó la Guerra de Malvinas. El rol de los partidos políticos fue de un tibio apoyo a la recuperación de las islas.
y el radicalismo no fue la excepción. Sin embargo, el movimiento de renovación y cambio conducido por Alfonsín tuvo desde el comienzo una actitud crítica frente al conflicto. La derrota argentina ponía fin a la guerra. Los militares debieron convocar elecciones para octubre de 1983. Dentro de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín impuso su candidatura junto a Víctor Martínez. En su campaña expresó su propuesta de hacer del radicalismo un partido mayoritario que ofreciera una alternativa al justicialismo sin ser antiperonista. Su discurso, en el que proponía a la democracia como el remedio de todos los males del país, atrajo la atención de millones de personas, especialmente a mujeres y a jóvenes. El 30 de octubre de 1983 se realizaron las elecciones presidenciales. Raúl Alfonsín resultó vencedor con el 52% de los votos, frente al 40% del Partido Justicialista. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió su cargo. Durante los primeros meses de gobierno de Alfonsín, el país vivía una verdadera primavera política. Y a pesar de la grave situación económica, en las calles se respiraba un clima de euforia popular. El flamante presidente tenía por delante tres grandes objetivos: el enjuiciamiento de los responsables de la violación de los derechos humanos durante la última dictadura militar, la construcción de lo que él denominaba un tercer movimiento histórico y el desarrollo de una economía que beneficiara al común de la población. Cumpliendo con sus promesas de campaña, Alfonsín anuló el decreto de autoamnistía creado por el último presidente militar. Para investigar los crímenes de la dictadura, creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP. Estas medidas provocaron gran malestar en las Fuerzas Armadas. Tras varios meses de intensa labor, el informe, denominado Nunca Más, fue entregado al presidente en septiembre de 1984. Sobre la base de ese informe, el 22 de abril de 1985, se inició el juicio a las juntas militares. Finalmente, el 9 de diciembre de 1985, se produjo un hecho sin precedentes en la historia latinoamericana. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, condenando al brigadier general Orlando Ramón Agosti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión. La resolución del juicio a las juntas provocó el descontento de los militares, temerosos de que la justicia avanzara sobre todos ellos y fueran enviados a prisión. Bajo esta intensa presión, el 23 de diciembre de 1986, el gobierno alfonsinista sancionó la ley de punto final, que establecía el mes de marzo de 1987 como plazo máximo para presentar las denuncias contra militares implicados en violaciones a los derechos humanos. El 16 de abril de 1987, durante Semana Santa, el teniente coronel Aldo Rico, al frente de los autodenominados Carapintadas, lideró un levantamiento militar. Entonces, una inmensa multitud se movilizó a Plaza de Mayo para apoyar la continuidad democrática. Sin embargo, el presidente viajó hasta la Escuela de Infantería de Campo de Mayo y negoció la rendición de los amotinados. ¡Felices Pascuas! Los hombres amotinados han depuesto su actitud. ¡La casa está en orden! Una vez terminado el conflicto, Alfonsín impulsó la sanción de la Ley de Obediencia Debida el 8 de junio de 1987. Esta
determinaba que la culpabilidad de la represión ilegal recaía exclusivamente en los líderes de las juntas ya procesadas. La construcción de lo que Alfonsín llamaba un tercer movimiento histórico fue otro de sus grandes objetivos. Un nuevo movimiento que impulsara el renacimiento de la Argentina y que uniera la democracia política del radicalismo con la democracia social del peronismo. Sin embargo, esta propuesta tenía detractores dentro del radicalismo que se resistían a compartir el poder que tanto les había costado conquistar. Dentro del peronismo, si bien se consolidaba la renovación más proclive al diálogo, la situación tampoco era sencilla, sobre todo por la postura del sindicalismo frente al gobierno. En 1987, la relación con la Iglesia Católica se deterioró cuando el gobierno impulsó la sanción de la ley de divorcio vincular, que regularizaba la situación legal de cientos de miles de parejas separadas de hecho. Esta ley es parte de la impronta democratizadora que el alfonsinismo había construido en esos primeros años de gobierno, que ya se había mostrado en el ámbito de la educación con la realización del Congreso Pedagógico Nacional y el Plan Nacional de Alfabetización en 1984 y con el establecimiento, en 1985, del ingreso sin examen a las universidades nacionales. Pero la economía era el gran escollo del alfonsinismo. La salida de la dictadura militar encontró al país sumergido en una grave crisis económica. El primer ministro de Economía, Bernardo Grispun, determinó entonces que para salir del estancamiento era fundamental impulsar el crecimiento económico de la mano del consumo y de una renegociación de la deuda externa que permitiera disminuir sus pagos y destinar ese capital al desarrollo del país. Pero la respuesta inmediata de los organismos internacionales de crédito, como el FMI y el Banco Mundial, fue negativa. Sumado a esto, el gobierno debía controlar una creciente inflación, disparada a causa del exceso de emisión de moneda. Ante la imposibilidad de renegociar la deuda, el gobierno decidió cambiar el plan y aplicar el recorte del gasto público, la contracción monetaria y el congelamiento de salarios para paliar la crisis. La respuesta de la CGT, liderada por Saúl Ubaldini, fue un plan de lucha sindical que paralizaría al país a través de huelgas generales. Con el recambio de Grispun por Juan Vital Zurruil en el Ministerio de Economía, se abandonó cualquier intento de negociar la deuda. Además, la implementación del Plan Austral en junio de 1985, elaborado y consultado con el FMI, transformó al Estado argentino en una máquina recaudadora de ingresos con el fin casi excluyente de pagar la deuda externa. El plan tuvo éxito en controlar la inflación y renovó la confianza ciudadana. Así, los radicales se impusieron en las elecciones legislativas de 1985. Pero a mediados de 1986, la economía volvió a deteriorarse y la puja por aumentos salariales se incrementó. En ese año, la inflación fue del 82%. En este marco se produjeron las elecciones de 1987. Los candidatos radicales sufrieron una terrible derrota frente a los del Partido Justicialista, que triunfaron en casi todas las provincias. Dentro de la UCR se afianzaba el pensamiento económico neoliberal como forma de solucionar la crisis del país. Esto quedaba evidenciado con la designación como candidato presidencial del gobernador cordobés Eduardo Angelós. Su lema de campaña, "Tengo el lápiz rojo", proponía reducir los gastos del Estado a través del recorte y el ajuste. Otro hombre comenzaba a destacarse a nivel nacional y se abrió paso gracias a su incursión en los medios de comunicación, el gobernador de la provincia de La Rioja. Y gracias fundamentalmente por estar acompañando aquí al mejor discípulo del general Perón, al compañero Carlos Saúl Menem.
Su discurso, opuesto al de Angelós, sostenía la necesidad de un salariazo y de una revolución productiva. Mientras la oposición se fortalecía, las medidas que el gobierno de Alfonsín aplicó durante 1988 no detuvieron la inflación, que alcanzó el 388% anual. El último año de su gestión comenzó con un grave incidente que causó temor en la sociedad. El 23 de enero de 1989, Enrique Gorriarán Merlo, el ex jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo, junto con militantes del movimiento Todos por la Patria, tomaron el 3er Regimiento de Infantería Mecanizada de La Tablada, provincia de Buenos Aires. Entre el temor al regreso de la violencia política y la crisis económica, el gobierno de Alfonsín se encontraba cada vez más acorralado. La inflación se disparó y una nueva palabra aparecía en el lenguaje de los argentinos: hiperinflación. En este difícil contexto se realizaron las elecciones presidenciales. El apoyo del 48% de los votantes le dio la victoria a la fórmula justicialista Carlos Saúl Menem, Eduardo Duhalde. El presidente, cada vez más asfixiado por la crisis, decidió cambiar por tercera vez al titular de la cartera económica. Jesús Rodríguez reemplazó a Juan Carlos Pugliese, pero no logró detener la hiperinflación, que sumó un 78% en mayo y un 114% en junio. Mientras la Argentina veía derrumbar su precaria economía y el índice de pobreza llegaba al 40%, comenzaron los saqueos en Rosario, Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Desde el gobierno se ordenó reprimir los desmanes, que dejaron un saldo de 14 muertos. El 30 de mayo de 1989, Alfonsín declaró el estado de sitio por el término de 30 días. Finalmente, el 8 de julio de 1989, 5 meses antes de terminar su mandato, Raúl Alfonsín hizo entrega del poder presidencial a Carlos Menem. Una vez que dejó su cargo en la conducción del país, Raúl Alfonsín perdió gran parte del protagonismo que supo tener dentro de la UCR. Pero en 1993, el llamado Pacto de Olivos lo colocó una vez más en el centro de la escena política. El acuerdo habilitaba una reforma constitucional que, entre otras cosas, permitía la reelección presidencial. En junio de 1999, mientras hacía campaña en Río Negro por los candidatos de la Alianza, Alfonsín sufrió un accidente automovilístico que lo dejó gravemente herido. Su recuperación fue lenta, pero meses más tarde se reincorporó a la actividad política. En diciembre fue nombrado nuevamente presidente del Comité Nacional de la UCR. En octubre de 2001, con 74 años, fue elegido senador por la provincia de Buenos Aires, cargo que ocupó hasta el 10 de diciembre de 2005. Hacia el año 2008, su salud se deterioraba. Debido al cáncer de pulmón que lo afectaba, viajó a los Estados Unidos para someterse a un tratamiento. Ese mismo año, en el marco del 25º aniversario del retorno de la democracia, Alfonsín fue homenajeado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el descubrimiento de un busto en el Salón de los Presidentes. Quiero darle las gracias por haber aceptado este homenaje, que es el de todos los argentinos, primer presidente de la democracia que tanto nos costó encontrar a los argentinos. Permítanme agradecerle su presencia, su historia y su vida. Muchas gracias. Esta fue su última aparición pública. Lamentablemente a las 8:30 de la noche
El doctor Raúl Alfonsín ha fallecido. El 31 de marzo de 2009, Raúl Alfonsín, el último gran caudillo radical, falleció. Desde el gobierno se decretó duelo nacional por 3 días. El 1 de abril de 2009, sus restos fueron velados en el Salón Azul del Senado de la Nación. Por allí pasaron dirigentes políticos aliados y opositores. Junto a ellos, miles de ciudadanos se concentraron y dieron su despedida al expresidente. Desde sus inicios en la política, Alfonsín se abrió paso en el radicalismo como un firme defensor de la democracia. Intentó demostrar que la democracia era suficiente para solucionar los grandes problemas del país, pero su gobierno finalmente sucumbió frente a una situación económica que no le dio tregua. Hacia el final de su vida, aquella misma sociedad que lo había criticado revalorizó su lugar como un impulsor de la vida democrática argentina. Para Alfonsín, la síntesis de su vida y de su obra política se resumió en estas palabras: los hombres pasan o fracasan, las ideas quedan y se transforman en antorchas que mantienen viva la vida democrática. Este fue Raúl Ricardo Alfonsín.